Muy buenas noches, estimada audiencia, estimada red. Para nosotros, en nombre de Alesia, es un placer regresar esta semana después del tiempo de Semana Mayor o Semana Santa. Hoy queremos tocar un tema un tanto distinto, porque tiene que ver con los aspectos referidos al conocimiento y al comportamiento. El título que hemos señalado el día de hoy es Metamorfosis del ser humano. La Red para la Libertad, su coordinador José Ramón Álvarez Castillo, y estamos basándonos en la posición del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Miren, entrando en materia, ¿a ustedes no les ha pasado que ven a una persona y ven el comportamiento de esa persona y ustedes dicen, oye, fulano ha cambiado su forma de ser porque hizo algo inesperado o fuera de lo habitual en nuestra manera de visualizarlo? Hemos visto personas que tienen una rutina diaria. Salen del edificio, salen de su casa, salen de su vehículo, llegan al trabajo, dan los buenos días, saludan, van y se cambian si es un trabajo que requiere el cambio de ropa, se incorporan con su uniforme y comienzan a trabajar. Pero si hay un día donde nosotros vemos que esa persona llega, no saluda, no se pone el uniforme y comienza a trabajar, uno dice, epa, ahí pasó algo, porque hay un cambio que estamos viendo en el comportamiento de esa persona. No está actuando de manera habitual. Hay otros casos donde tenemos una amistad, compartimos, nos llamamos, nos apoyamos, compartimos nuestros problemas, nuestras ideas, nuestros proyectos. Y de la noche a la mañana nosotros enviamos un mensaje porque estamos separados por la distancia y enviamos un mensaje y no nos lo responde y pasan los días y no nos lo responde. Y entonces cuando lo responde, su respuesta no es lo que nosotros habíamos esperado. Y allí empezamos a reflexionar. Esta persona, mi amigo, mi amiga, como que está cambiando, como que no está haciendo o no está mostrando el comportamiento habitual. No me está dando ese rapport, ese compañerismo como parte de la misma. Yo me imagino que a ustedes más de una vez, múltiples veces le ha pasado, cuando ven personas que no cambian y ven personas que sí cambian. Y esa es la otra cara de la moneda. Hay personas que ustedes a diario les dan una información, le dicen, mira, tú tienes, las cosas se tienen que hacer así, 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 y asado. Y la persona no termina de aprender. He tenido compañeros de trabajo a lo largo de la vida, en los múltiples trabajos en los cuales me ha tocado, a mí me ha tocado desempeñar. Y llega una persona nueva y lo primero que hacemos es darle una inducción y vamos paseándolo por cada área del lugar de trabajo y le decimos, mira, aquí están las oficinas principales, aquí está la caja de primeros auxilios, aquí te puedes tú cambiar de ropa, aquí tú puedes buscar tus materiales, esta es tu oficina o esta es tu área de trabajo. Hay un almacén donde tú puedes buscar y suplirte para cumplir con las funciones que se te están asignando. Y me da risa porque uno lo explica y no pasan 2 o 3 días cuando te están preguntando dónde queda tal cosa, dónde busco esto, dónde busco aquello. Y entonces uno empieza a decir, oye, pero este como que no aprendió, ya yo le di la inducción. A veces nosotros llegamos y decimos, ven, te voy a mostrar para que la próxima vez lo puedas hacer tú por ti solo. Vamos, le mostramos
Y pasa una semana, pasa semana y media, 2 semanas, y la persona vuelve a preguntar. Allí nosotros estamos en presencia de alguien que no ha aprendido, ¿verdad? Miren, esto es otro ejemplo, es cuando uno va a aprender a manejar, uno compra o consigue o baja de internet o busca en internet cuáles son las leyes de tránsito de su país respectivo. Y las leyes son muy claras, cómo comportarse, cómo manejar por la derecha, cómo manejar por la izquierda, cómo cambiarse de canal, cómo eh, presentarte ante un semáforo, la luz roja, la luz verde, la luz amarilla, qué significa cada una de ellas. Y en muy poco, en no pocos casos, por lo menos aquí en la ciudad de Miami, uno dice dónde sacó esa persona la licencia. Porque aquí es costumbre que tú vas por tu canal y viene una persona por el canal de la derecha en paralelo contigo y cuando ya en el espacio que uno deja entre carro y carro para no golpearlo por si él frena de repente, se meten los vehículos. O sacan la mano y se meten, o prenden la luz y se meten, pero ya no tienen chance, no hay ninguna opción. Y uno, siempre yo digo, bueno, ¿y de dónde sacaron ellos la licencia? Porque verdaderamente no han aprendido lo que la ley de tránsito de aquí de la ciudad perdón, del estado de la Florida le dice que debe hacer un conductor. Mire, niegan con la práctica lo que dice el manual del conductor de aquí de la Florida. Y eso también pasaba menos en Venezuela, pero igual pasaba, porque tiene que ver con las personas y el comportamiento que reflejan producto del conocimiento que poseen. De eso queremos hablar en el día de hoy. Y quería comenzar, bueno, con esta reflexión, pero quiero compartirle lo que dice Rick Warren. Me llama la atención un pensamiento. Rick Warren es el autor del libro bestseller Una vida con propósito. Vamos a ver lo que él indica. De inmediato vamos a ver lo que dice Rick Warren, autor de Una vida con propósito. Este autor dice lo siguiente: la manera en que tú piensas determina la forma en que sientes. Y la forma en que tú sientes determina la forma en que actúas. Parece un juego de palabras, pero no es así. Fíjense, comienza diciendo, la manera en que piensas va a ser determinante en la forma en que tú sientes. La parte cognitiva o pensante va a determinar, en definitiva, cómo van o va a ser tu sentimiento o tus emociones. Y la forma en que manifiestas tus emociones determina, obviamente, la forma en que actúas. Luego dice en el segundo párrafo el autor, si tú quieres cambiar tu forma de actuar, ahora comienza con el final. Si tú quieres cambiar tu forma de actuar, quieres cambiar tu comportamiento, comienza por cambiar tu forma de pensar. Esto está bueno para los educadores. Esto está bueno para las personas encargadas de procesos de aprendizaje. Esto está bueno para padres y representantes y maestros. Si queremos cambiar a una persona o nosotros como persona, este autor está diciendo, comienza por cambiar la forma en que esa persona piensa, porque así como piensa, actúa. Además, si quieres cambiar la forma en que tú sientes, que es el segundo momento, debes empezar cambiando tu forma de pensar. En síntesis, Rick Warren o para Rick Warren, todo comienza con un cambio, un cambio de pensamiento que va a generar un cambio de sentimiento que se va a manifestar en un cambio de actuación.
Al contrario de eso, está también afirmando que las personas, los seres humanos, actúan como piensan. Es decir, si ellos dicen que eso es el camino, ellos se van a ir por ese camino, hacia el GPS le indica que no, que ese camino está equivocado. Pero no, 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 ese es el camino, yo me voy por allí. Ah, bueno, a veces a uno le queda, no le queda más remedio sino que dejar que la persona se estrelle, como decimos en criollo. Porque si no quiere ser ayudado, mira, ese no es el camino, esa no es la forma. Más de una vez hemos visto casos donde una persona tiene una duda, me han llegado a mí y me dicen, mire, pastor, necesito una asesoría con usted, tengo tal o cual problema, no voy a dar el ejemplo exacto, completo. Y entonces uno le dice, bueno, vamos a visualizarlo en un pizarrón y empezamos a desglosar el problema. Y le pregunto, ¿cuál crees tú que es la solución? Y por lo general la persona dice, no, para mí la solución es esta. Trata uno de explicarle que esa no es la solución, que esa solución lo va a llevar por un camino equivocado, pero uno se da cuenta que en la medida en que habla con él o ella, siguen insistiendo en que esa es la solución, que ese es el camino, que esa es la decisión que ya tienen tomada. Cuando eso pasa, uno dice, bueno, si es así, que lo haga como él o como ella lo pretende hacer. Ahora, este pensamiento nos permite abrir la puerta sobre el tema. ¿Recuerdan cuál es el tema que estamos hablando? El título es Metamorfosis del ser humano. Ahora, ¿qué significa la palabra metamorfosis? María Elena, ¿estás por allí o...? Presente. Ok. ¿Puedes ayudarme con el párrafo primero? Bienvenida. Gracias, perfecto. Leemos. Definición de metamorfosis. El verbo que se usa es metamorfo, que deriva de dos vocablos. Meta, que significa más allá, cambio después de haber estado con. Y morfo, forma. En otras palabras, el término metamorfosis utilizado quiere decir un cambio de forma interna o una forma cambiada en conformidad con la realidad interna. Vamos a leer el otro párrafo, por favor, y entonces lo comentamos. Bien, en síntesis, cambio de forma o transformación interna, es decir, de esencia que procede del interior, no de apariencia. Tenemos ejemplos de la vida donde se observa la metamorfosis o transformación de animales tales, anfibios e insectos como la mariposa, la rana, entre otros. Gracias. Fíjense bien, regresamos a la definición. La Real Academia no lo quise poner porque lo dice muy, muy, muy amplio. Es todo cambio que se produce en la vida. Pero aquí, cuando examinamos y analizamos el verbo en su idioma original, es una palabra griega, ¿vieron? Y se pronuncia metamorfosis. Ya dijimos que viene de dos vocablos. Meta, que significa más allá de, y da la idea de cambio, es decir, más allá de un lugar a otro, de haber pasado por un camino, por una situación. Y morfe o morfo, que significa forma. Entonces, meta o cambio de forma. Lo interesante de esta palabra es que el cambio de forma del cual habla este término, es decir, metamorfosis, es un cambio o transformación interna. Es una forma cambiada en conformidad con una realidad interna. O sea, se cambia desde adentro, pero la transformación interna va a traducirse en un cambio o repercute en un cambio externo de la apariencia, de la parte visual o visible. Decíamos en el segundo párrafo que hay varios ejemplos. Yo siempre uso los dos más interesantes. Vamos a usar uno solo
en función del tiempo. El ejemplo mejor, o uno de los ejemplos más interesantes, es el ejemplo de la mariposa. La mariposa es un ejemplo extraordinario de cómo ella sufre una metamorfosis completa. La mariposa comienza con un huevo. Ustedes lo pueden ver en la figura, en la parte superior derecha. Comienza con un huevo. Él progresivamente va dando lugar a la oruga, llamada larva. Nosotros hemos visto ese insecto caminando en los árboles y alimentándose de las hojas de los árboles. Esa oruga o larva progresivamente se va a transformar en lo que se llama una pupa. Al transformarse en la pupa, noten que va añadiendo su propia, va tejiendo su propia estructura externa donde va a sufrir la transformación. Dice que los autores dicen que va tejiendo su propia seda donde se encierra. Y de allí se va produciendo la metamorfosis interna que va a dar lugar a una nueva apariencia, pero no solamente apariencia, sino una nueva realidad del mismo ser que comenzó como un huevo. Esa pupa se transforma en mariposa. Le salen las alas, todo su cuerpo es transformado y hasta llegar a una mariposa adulta. Noten, los autores señalan que esa transformación de la mariposa y de igual el renacuajo con el sapo, esa transformación es una transformación interna, pero a la vez también tiene repercusiones externas en la parte visual, auditiva, los sentidos que ese insecto, que ese animal manifiesta. Todo ese cambio le va a permitir a ella, a la mariposa, posicionarse de una nueva realidad. Ese es el ejemplo de la metamorfosis. Ahora, nosotros estamos dando como título la metamorfosis del ser humano. Y decíamos que queríamos reflexionar, perdonen que me tome un poquito de café. Lástima que no te puedo brindar, María Elena, pero bueno, ahí estamos. No importa, tomas por los dos. Entonces, el tema que queremos dilucidar es cómo el ser humano debe ser o sufrir una metamorfosis. Oye, me llamó la atención porque en la Biblia la palabra metamorfosis aparece en varios versículos bíblicos, pero el apóstol Pablo los enfatiza en dos. Cita del primero en Romanos capítulo 12, versículo 2 casualmente. Vamos a ver. La visión del apóstol Pablo con relación a la metamorfosis es la siguiente. Él, cuando dirige su carta o su epístola al pueblo de Roma, a los cristianos que ya estaban en Roma, él en el capítulo 11, les había dicho lo que había sucedido o lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel y cómo Dios había abierto la opción para que las personas no israelitas también pudieran incorporarse a el pueblo de Dios, al pueblo, al cuerpo de Cristo y crear o fundar lo que es la iglesia. No, la idea no era, lo que explica Pablo es, no es que los gentiles o las personas que no eran judías se iban a adherir o añadir a las filas de los judíos y se iban a ser israelitas. Eso es una mala interpretación del capítulo 11 del libro de Romanos. Pero entonces le dice, mire, Dios
endureció el corazón de los judíos y ha extendido la predicación del evangelio al resto del mundo, para que todo aquel que en él crea pueda obtener la vida eterna. Y entonces dice, yo mismo soy un predicador dirigido con un ministerio hacia los gentiles. Ese es mi trabajo, proclamar el evangelio a los gentiles, como ustedes, que los romanos eran gentiles, no eran israelitas. Entonces él dice, por tanto, o basado en esa misericordia de Dios, que es un texto que vamos a mencionar luego, dice, considerando todo este propósito divino, yo les ruego, fíjense bien, que no se amolden al mundo actual. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Reina Valera diría, no os conforméis a este siglo. Aquí la nueva versión dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Observen lo siguiente. Pablo está recordándole a la audiencia que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso y que Dios ha tenido misericordia de el 100% de la humanidad. La semana pasada estábamos recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese hecho histórico que conmemoramos, no dejamos a Jesús muerto ni en la cruz ni en el sepulcro. Nosotros dijimos y mantenemos que Jesús resucitó después del tercer día. Esa resurrección es la que celebramos nosotros el domingo pasado, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la evidencia de que Dios cumple su palabra y que Jesús trae el evangelio de la salvación. Entonces, basado en eso, Pablo le dice a su audiencia, miren, no se amolden al mundo, no os conforméis para lo que tiene Reina Valera, no os conforméis a este siglo. Me llama la atención y quise escarbar un poco, revisar cuál es la palabra que escribe Pablo. Pablo, cuando habla de mundo actual, la palabra que usa es, vale la pena utilizar la palabra siglo, pero siglo como edad, como era, no era de pasado, sino la era histórica. Entonces dice, no se amolden a esta era, pudiéramos traducirlo, a este momento histórico. El mundo actual del cual habla Pablo, la palabra que usa en el original, es una palabra que se utilizaba para hacer referencia al mundo de cosas, al comportamiento de la sociedad del momento. Es decir, las normas, las reglas, la moda, el atractivo que pudiera tener la realidad de ese momento histórico. Si usted analiza el momento histórico en que Pablo le escribe a los romanos o la Roma del Nuevo Testamento, era una Roma que en su cosmovisión, en su manera de comportarse, el mensaje que enviaba la sociedad del momento era un mensaje de prostitución, era un mensaje de adulterio, era un mensaje de droga, porque existían las drogas en esa época. Era un mensaje del homosexualismo. Pablo lo dice en el mismo libro de Romanos en el capítulo 1. Si lo recuerdan o lo pueden buscar luego y leerlo. Pablo dice, mire, el hombre en el tiempo se separó de Dios y convirtió al mismo ser humano y a la naturaleza, creó sus propios ídolos. El pueblo de Roma de ese momento histórico era un pueblo idólatra. Creo que en otros conversatorios hemos dicho que tenía tres tipos de dioses.
tenía a los dioses que ellos imaginaban, que eran una réplica o una copia de los dioses griegos. Además de esos dioses, el César era considerado como un dios, como la humanización del dios en la tierra. Y había que venerarlo y honrarlo como al mismo dios o a un dios. Y por último, las personas cuando se le moría un familiar, a ese familiar le prendían vela y le pedían favores. Le pedían favores, a los difuntos en los altares familiares. Algo parecido a lo que hacen el día de hoy algunas personas. Cuando dicen que fulano hizo un milagro y lo envían para que sea canonizado, entonces canonizan a un hombre y le dan un poder ilimitado como si fuese Dios protector. Pues eso es una copia del modelo romano en que Pablo vivió y escribió. No me quiero extender, pero lo que quiero señalar es que desde el punto de vista religioso era una sociedad pagana, una sociedad depravada, desde el punto de vista del comportamiento social de igual manera. Por supuesto, vivían en un país que Roma era un imperio donde habían atropello a los derechos humanos porque tenían esclavos. Existía la esclavitud como modelo de producción social. Y seguimos bebiendo café. Entonces, Pablo, visualizando el mundo y cómo se comportaba la sociedad romana y la sociedad de su época en todo el imperio donde él predicaba, él veía que había promiscuidad, él veía que había droga, que había sexo, que las personas eran falsas, que no tenían valores ni principios éticos ni morales. Y considerando eso, Pablo le dice a su audiencia, como cristiano, no se amolden a la sociedad en la cual están viviendo ustedes, que le quiere imponer la pauta, que le quiere decir lo que es la moda. Es que habían fiestas inmorales en el Imperio Romano y Pablo las conocía. Por eso, porque era una persona letrada, por eso le dice, ustedes no tienen por qué seguir esas tradiciones que van en contra de la doctrina y de la palabra de Dios. Miren, yo preparando este conversatorio decía algo muy parecido a lo que pasa hoy. En nuestros días, aquí en Estados Unidos, lo puedo dar como ejemplo, el día que estamos, el domingo pasado, nosotros estábamos recibiendo, conmemorando la resurrección, todas las iglesias, estábamos con la iglesia cristiana, celebrando y conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue interesante porque no abrieron los comercios aquí en Miami. Yo creo que en Estados Unidos en general. Las grandes tiendas estuvieron cerradas. Supermercado uno o dos abiertos. Solamente los restaurantes o las farmacias porque tenían que atender al público. Pero la ciudad estaba relativamente vacía de espectáculos. Pero el presidente de Estados Unidos decretó que casualmente ese día, este año, era un día para conmemorar la visualización de la agenda de las personas homosexuales, transexuales y que siguen la agenda o vamos a decir, la agenda gay. A él se le ocurre que el día que estamos celebrando, el mundo entero está celebrando la resurrección de Jesús, pues él impone una agenda que gracias a Dios no fue una agenda muy divulgada ni fue tampoco muy celebrada,
para decir que ese día era un día donde debía visualizar para dar a reconocer los derechos que tienen las personas eh, homosexuales o lesbianas. Aquí estamos viendo nosotros cómo impera y sigue existiendo en un mundo actual, un modelo actual anti Dios. En el siglo XXI, el mundo no sigue a Dios porque lo hemos dicho en otra clase también, en otro conversatorio, tiene una agenda anti Dios. La agenda del hombre del siglo XXI es antropomórfica, es decir, tiene como centro al hombre. El hombre es el centro del universo. El hombre es la máxima expresión. Y ahora el hombre le está transmitiendo ese saber supremo que ellos asumen a la máquina a través de la inteligencia artificial. Y están tratando de crear un universo virtual donde la inteligencia artificial va a tener más contenido, más información y más capacidad de respuesta que cualquiera de los seres humanos. ¿Qué le parece? Así estamos. El hombre buscando sustituir a Dios y tratando de crear su propio hombre nuevo. Eso es lo que está tratando de hacer. Bueno, Pablo, haciendo referencia a ese panorama existencial, le dice, ustedes no se monten en ese autobús, no se monten en esa guagua, no se monten en ese vuelo, no sigan los patrones, no copien el modelo porque mi vecino compró tal o cual cosa. No sean consumistas, no repitan las frases que dice la sociedad actual, donde la música ya no es música, sino que la música es dos o tres instrumentos con unas 20 palabras o 20 frases que se repiten, se repiten, se repiten, llena en un gran porcentaje de palabras obscenas. Esa es la música del día de hoy. Bueno, la Biblia, Pablo nos está diciendo, no sigan ese patrón. Al contrario, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y aquí es donde entra en juego la palabra metamorfosis. La palabra transformados que usa Pablo es la palabra metamorfosis. ¿Recuerdan el significado? Marilena, ¿recuerdas el significado? Sí, transformación, pero transformación desde lo interno. Ok, un cambio radical en lo interno que va a repercutir en lo externo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que la transformación de las personas, de los hijos de Dios, de los cristianos, de los seguidores de Cristo, debe comenzar con un cambio interno de la mente. Reina Valera dice, transformen vuestra manera de pensar. ¿Recuerdan lo que dijo, lo que leímos de Rick Warren? Que él decía, usted actúa de acuerdo a su pensamiento y a sus sentimientos. Hay que cambiar el pensamiento para que cambie la conducta. Por eso estoy diciendo, para mí esto es un tema inclusive de educación cristiana. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos hablar, nosotros podemos ser maestros en la iglesia y fuera de la iglesia, pero si no entendemos que para transformar al individuo, hay que transformar y comenzar cambiando los valores y principios que hay en la mente de cada quien, nuestro trabajo está incompleto. Por eso, para mí, la educación es un proceso de transformación de conocimiento que comienza en la mente y termina o se manifiesta en la práctica, que es lo que por lo general evaluamos. Por eso Pablo dice, deben renovar lo que llevan a la mente. Sus pensamientos deben ser distintos. Sus pensamientos deben ser nuevos. Sus pensamientos deben ser no de acuerdo al status quo,
sino que debe ser, como lo dijo él al principio, considerando las misericordias de Dios. Por eso él dice luego, si tú cambias tu manera de pensar y en vez de pensar en cosas que no convienen, pensar en hacer lo malo. El capítulo 12 ustedes lo siguen leyendo y el 13 y el 14. Y él va a desglosar después cómo debe actuar cada quien de acuerdo a la palabra de Dios. Con esto nos está diciendo que cualquier transformación, cualquier cambio en el individuo tiene que comenzar por el cambio del conocimiento que lleva a la mente. Ya que hay un reto para nosotros. Como personas, si nosotros queremos cambiar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mm? Empezar por cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo hacemos para cambiar la manera de pensar? Ujú. Ajá, ¿quieres hablar? No, 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 te sigo, te Ok, sigo. sustituyendo, que es lo que está diciendo Pablo. Quítate, aparta el comportamiento que traías tú antes de llegar al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios. Ese viejo hombre, lo dice él en otra epístola, despójate del viejo hombre. Deja de hacer lo que hacías antes de llegar a Cristo. Si tú antes de llegar a Cristo eras mentiroso, eras un ladrón, eras un homosexual, una persona, una mujer lesbiana, era drogadicto o vendía un traficante de droga, cambia la manera en que tú te comportabas antes de llegar a Cristo. Ahora tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios, con principios y valores cristianos. En otra epístola nos dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo no son de Dios. Estoy citando a Juan, al apóstol Juan. Pablo y Juan estaban en los cielos. Jesús mismo dice en un momento, por sus frutos lo conoceréis. No contamina lo que sale de la boca, perdón, no contamina lo que me llevo a la boca, sino lo que contamina es lo que sale de mi boca. ¿Por qué? Porque las malas palabras, las malas acciones, los malos comportamientos, los robos, los asesinatos, ¿de dónde salen? Es que uno dice, no, esta gente, fulano, aquí en esta zona, mire, todos los días aparecen personas que secuestraron a una niña, secuestraron a un niño, mataron a fulano, se pelearon y terminó la discusión en un asesinato. Y uno dice, bueno, ¿de dónde salió eso? Yo siempre digo, eso sale del corazón. Y la palabra corazón significa en el Antiguo y Nuevo Testamento, es sinónimo de mente, de cerebro. Es la palabra que tenían los judíos y después los griegos para hacer referencia al lugar o al asiento de las emociones y del razonamiento. Por eso Pablo está diciendo aquí, tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que actuar de acuerdo a los valores y principios del reino de Cristo, del reino de Dios, del reino de los cielos. Porque ya Dios mostró su misericordia para ti. Dios te hizo una nueva criatura. Si eres una nueva criatura, entonces tienes que tener una nueva manera de vivir, una nueva forma de vestir, no la misma que tenías antes, una nueva forma de comportarte, un nuevo vocabulario. No, es que eso no significa nada. Yo he escuchado a muchas personas, cristianos, que su manera de expresarse siguen repitiendo el vocabulario que era común para ellos antes de llegar a Cristo. Hay otros que se transforman. Si están contigo, están en la iglesia, tienen un vocabulario, vamos a decir que ético, pero cuando están con sus amigos en el trabajo, con su familia en conversa, se sueltan y empiezan a utilizar el vocabulario del viejo hombre para congraciarse y para estar con bien y ser aceptado por la sociedad. Eso es lo que Pablo está cuestionando aquí. Está diciendo, tú no tienes por qué congraciarte con la sociedad. Tú quieres cambiar a la sociedad.
Para cambiar a la sociedad tienes que cambiarte tú y tu comportamiento debe marcar la diferencia. Voy al grano. Pablo dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, él pone dos puntos y dice, es buena, lo que Dios quiere para nosotros es bueno, lo que Dios quiere para nosotros es agradable y lo que Dios quiere para nosotros es perfecto. Él sigue diciendo en ese pasaje, adelante, dice, ninguno tenga más estima que la que debe tener. Nadie piense que se la sabe toda, nadie se quiera poner por encima de los demás. Debe pensar con cordura, debe amar al prójimo, no debe pagar mal por mal, debe hacer el bien para suprimir el mal. Ya allí Pablo está dando los principios que manifiestan una renovación de la mente. La renovación de la mente comienza con el estudio, procesamiento, internalización de la palabra de Dios. Y como dijiste, María Elena, esa transformación interna, en la medida en que yo creo que la palabra de Dios es verdad para mi vida, la asumo, la internalizo y comienzo a vivir de acuerdo a esos valores cristianos. Lo que debe pasar es que mi comportamiento va a ser de acuerdo a los valores divinos y van a estar en correspondencia con la voluntad de Dios. Voy a dar un ejemplo extremo. Hay personas que acostumbran a pedirle a Dios y le dicen y se aferran a que Dios tiene que darle un milagro o la respuesta que Dios tiene que darle es la respuesta que él o ella quiere. Tienen un problema de dinero y entonces le piden a Dios, Dios tienes que darme, Dios dame el dinero, sin saber si Dios no quiere darle o no tiene, primero que no tiene por qué darle el dinero. Y después tú y yo no sabemos cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es más grande que lo que nosotros podemos entender. Pero lo que sí sabemos es que el plan de Dios, la voluntad de Dios, siempre va a ser bueno. Lo mejor que va a pasar es lo que Dios quiere. Lo que va a pasar cuando es voluntad de Dios es agradable. Y cuando se hace su voluntad, lo que pasa es lo que debe pasar. Entonces nosotros no podemos ni tentar ni presionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Nosotros sí podemos orar a Dios y decirle, Dios, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, quítale este cáncer a esta persona. Quítale este dolor a esta persona. Provee para el alimento de tal persona. Porque lo van a votar, porque no tiene el dinero para pagar una cuota del alquiler, más ahora que estamos regados por el mundo. Sabemos que hay muchos cristianos y muchas familias que están sufriendo para llegar al 15 o al último y pagar las deudas que tienen. Pero no le echemos la culpa a Dios ni presionemos a Dios para que todo el tiempo Dios haga nuestra voluntad. Es al revés. Entonces, habiendo dicho eso, podemos decir con el apóstol Pablo. Fíjese que yo lo volteé. Pablo pone el primer versículo, es el que tengo ya al frente. Pablo dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, yo le ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué lo invertí? Porque quise hacer énfasis en la metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio de forma. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar y también tienes que cambiar tu forma de actuar. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar y cambiar mi forma de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Por tanto, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, considerando, agarrando, recordando cómo Dios ha amado a toda la humanidad, que envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y resucitara como lo celebramos la semana pasada. Ahora yo le ruego a ustedes, le imploro a cada uno, a todos,
en una adoración espiritual que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué lo invertí? Porque la renovación o la transformación o la metamorfosis comienza a lo interno del ser humano. Comienza con un cambio de mente, pero debe manifestarse en un comportamiento físico. Y aquí este pasaje, Pablo lo puso al revés. En este pasaje, como lo ven, dice, ruego cada uno de ustedes a que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Es decir, su cuerpo, la parte física del ser humano, debe ser o manifestar los frutos del espíritu o los frutos del nuevo hombre, entregado como un sacrificio, pero no un sacrificio para la muerte, porque ya Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros no tenemos por qué morir. Yo siempre le he dicho a las personas que dicen, no, hay que ser como Cristo. Yo le digo, sí, hay que ser como Cristo, pero la cruz de Cristo, Él la llevó. Y Cristo le dice en un momento a las personas que tenía al frente, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. No le dijo, toma mi cruz y llévamela, porque cada uno de nosotros tiene su propio comportamiento. La actuación, la conducta de cada uno de nosotros depende de nosotros. Depende de ti, depende de mí. En la manera en que nos comportamos, debe ser coherente en la manera como pensamos. Y ese pensamiento debe ser regido como un cambio, una renovación interna de mi manera de creer y de visualizar la palabra de Dios. En respuesta a ese cambio interno, la manifestación visible debe estar orientada a un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos decir qué es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Es que yo voy a ir a la iglesia o al templo y todos los días me voy a convertir en un monje, en una monja. Yo no estoy ofendiendo a ese tipo de personas, pero no es lo que está pidiendo aquí este pasaje. No está diciendo que nosotros no debemos ir o al celibato, es decir, no casarnos, o irnos a un monasterio y flagelarnos, golpearnos el cuerpo, darnos golpes de pecho. No, eso no es lo que pide. Ese no es el sacrificio que Dios quiere de nosotros. ¿Voy rápido o voy bien, María Elena? El No, vas muy sacrificio, bien, ok, vas muy bien. el sacrificio que Dios quiere de nosotros. La palabra no es sacrificio de sacrificarte, es un sacrificio de ofrendar. Es ofrendar tu vida, poner tu vida al servicio de Dios. Qué bello, ¿no? Entender esta interpretación como es. Repito, el sacrificio vivo que pide Pablo, o la palabra de Dios, no es flagelarse, golpearse, darse golpe de pecho, y menos en las esquinas, menos en las plazas, menos en las iglesias, y decir, oh Señor, perdóname, yo soy lo máximo. No, no, no. Cero hipocresía. Al contrario, el sacrificio vivo es una vida de servicio santa, apartada del mal, apartada de los pensamientos y las corrientes ideológicas, filosóficas de este siglo XXI que son anti Dios. De tal manera que con nuestro comportamiento nosotros ofrendamos a Dios olor agradable. Que Dios se complazca con nuestras vidas. Para mí siempre ha sido un buen ejemplo y un hermoso ejemplo la vida de Job. Hay otros santos. Cuando digo santo no es santo canonizado, sino hombres que anduvieron con Dios, como Enoch, como Israel, es decir, perdón, como Abraham, que fue fiel al llamado que Dios le dio y actuó de acuerdo y se comportó de acuerdo a ese llamado, con sus equivocaciones, con sus errores. En estos días apareció por Netflix la vida de Moisés y nosotros pudimos ver la serie de
presentaciones. Y se ve que los historiadores o las personas que hicieron la serie se interesaron por mostrar a un Moisés humano, un Moisés que tenía sus arrebatos de rabia y que en un arrebato de rabia agarró, cuando vio que el pueblo de Israel se había separado por 40 días y 40 noches para hablar con Dios, y cuando regresó y los vio danzando con una imagen adorando a un dios, a un becerro de oro, él en la rabia agarró las tablas y las tiró y las partió, las tablas de los 10 mandamientos. Después en otra ocasión Dios le dice que golpee una roca para que salga agua, y él, como un ser humano, con rabia le dio golpes a la piedra, como si no hubiese tenido fe. En la película muestran cómo él mata al egipcio que estaba castigando al pueblo de Israel o a los esclavos, y lo mata por un momento de rabia, se enfureció. Él no tenía por qué hacer eso. El hecho de que lo haya hecho no significa que Dios aprobó esa situación. Lo que quiero señalar con esto es que los hombres de Dios podemos, los hombres y mujeres, en la vida podemos tener equivocaciones, podemos cometer errores. Pero como me enseñó un pastor que yo tuve, mi primer pastor llamado Lorenzo Pino, nos enseñó muy hermoso y muy bien cuando nos dijo, el problema del hombre, el problema del cristiano, no es que en su conducta, en su diario caminar, no tropieza con una piedra. Él puede tropezar con una piedra y se puede caer. Él puede no darse cuenta, descuidarse y caer caminando, caer en un hueco. Él puede en algún momento estar distraído y ser llamado, le llama la atención una mujer ajena. El problema, estoy dando el ejemplo de un hombre, pero lo mismo se aplica a la mujer. La mujer puede ver a otro hombre y sentirse atraída por otro hombre que no es su esposo, no es su pareja. Nos decía nuestro pastor, el problema está cuando tú te quedas allí y no desvías la mirada. Cuando insistes o volteas y vuelves a regresar y vuelves a ver y vuelves a ver y vuelves a seguir viendo y vuelves a seguir frecuentando, sigues coqueteando, jugando con el pecado, jugando con la cosa mala. Cuando eso pasa, ya allí entras en una situación de pecado y te apartas de Dios. Ese sacrificio vivo se pierde. Ese sacrificio santo se mancha y deja de ser agradable y se convierte en algo desagradable a Dios. ¿Qué recomendación nos daba el pastor Lorenzo Pino? Lo reconozco públicamente. Él decía, cuando usted se cae, cuando usted ve algo que no debe ver, aparte la mirada y ya, olvídese de volver a voltear. Allí no hay pecado, porque hay situaciones donde usted no puede voltear. A veces uno, yo recuerdo, y creo que lo he dado como ejemplo, a veces uno va a la playa, o iba uno a la playa, y estaban las personas bañándose, y había una mujer en bikini, y llegaba la ola, la arrastraba contra la arena, y más de una vez uno veía a esa persona, esa mujer que salía, y la parte del bañador de la parte superior se le había desprendido. Y entonces estaba mostrando los senos. Eso es algo que uno no puede evitar ver. El problema está si uno se queda allí extasiado viendo ese otro cuerpo que no te pertenece. Lo doy nada más que como ejemplo. Hay cosas peores, pues. Que ese fue el problema en el que incurrió el rey David, cuando por ser ocioso se quedó viendo por la ventana a una mujer que no era su propia mujer. Ajá. ¿Ibas a decir algo, María Elena? Sí, sí, sí. Estoy rebobinando lo que vienes diciendo desde el principio. Yo tengo una forma de pensar o un criterio en cuanto a el pensar, sentir, actuar, que es un poco controversial con la corriente de este siglo, o sea, muy contrario a lo que ahorita se maneja. ¿Qué es lo que ahorita se maneja? Que tus acciones deben estar determinadas por lo que te hace sentir bien, ¿ok? Entonces, la emoción prela sobre
lo que debería estar en tu cabeza, porque es en tu cabeza, es en tu mente donde están los principios, los valores, las enseñanzas, toda tu educación, todo eso está en tu mente. Y es eso lo que gobierna tus emociones y posteriormente tu conducta. Lo que se enseña ahorita es que si te hace sentir bien, hazlo, independientemente de lo que se diga al respecto. Entonces, si el adulterio está mal, pero a ti te hace sentir bien esa persona porque la persona con quien estás casado o casada no te hace feliz, fíjate todo el discurso que se te maneja. Entonces, de alguna forma, la sociedad te aprueba de forma tácita que tú seas infiel porque, cónchale, pobrecito o pobrecita, en casa esa persona tiene una situación de injusticia, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Entonces, en la corriente de ese cómo me siento, es que las personas dicen, es como yo me siento hombre o yo me siento mujer. ¿Ok? No duran en un empleo porque no los hace sentir bien, a pesar de que ese empleo pueda ser una oportunidad de crecimiento profesional, pero es un ambiente duro para esa persona, y no lo quiere enfrentar porque no lo hace sentir bien. Y esa filosofía también permeó la iglesia, pero lo que la Biblia nos enseña es todo lo contrario. Lo que hay en tu sistema de pensamiento es lo que debe gobernar tus emociones, pero estamos entregados a nuestras pasiones porque nos dejamos gobernar es por las emociones y son ellas las que gobiernan la conducta. Y sabemos que de ahí nada bueno sale. Hay otro pasaje de la escritura que dice que engañoso es el corazón, y cuando se refiere al corazón es al centro de la emoción, no del intelecto, más que todas las cosas, y es perverso, porque no hay nada más voluble que una emoción. Entonces, por eso es que cuando tú mismo pones estos ejemplos de desear a la mujer ajena, apartar la mirada, porque no es agradable suprimirte la gratificación que te produce una conducta, pero te hace sentir bien, a pesar de que eso traiga consecuencias perjudiciales para tu vida. Y es lo que nos advierte Pablo en Romanos. Cambien su manera de pensar, porque eso es lo único que va a hacer que tengamos conductas agradables a Dios. Gracias. Lo que tú dijiste lo afirmamos al 100%. Pablo está diciendo, la sociedad actual te arropa y te da una libertad ilimitada donde tú puedes hacer lo que quieres. Ama y haz lo que quieras. Eso lo dijo un autor protestante a mediados del siglo pasado. Inclusive escribió su libro, John A. T. Robinson. Y eso es una mala interpretación de las escrituras. El mundo en que nosotros vivimos es un mundo que se ha relativizado. Todo es relativo, nada hay absoluto. Por supuesto, eso va contrario a la palabra y a la palabra de Dios, a los principios bíblicos. Si nada es relativo, si todo es relativo, aún ese pensamiento tuyo es relativo, no es absoluto. Yo no tengo por qué seguirlo. Así los mato yo a ellos. Perdonen la expresión, así discuto y aclaro que no, si hay absolutos en esta vida. Dios es un absoluto. La Trinidad divina es un absoluto. La palabra de Dios es absoluta, no es relativa. No es que si yo quiero, no es que este pasaje no quiere decir esto o aquello, lo quiere decir lo otro. Entonces queremos humanizar los pasajes bíblicos. Ejemplo, voy a un ejemplo y quien, sin ganas de ofender, pero la verdad prevalece. Alef de ya, la verdad os hará libre. Por ejemplo, la gente, algunos dicen, no, las personas homosexuales no deben ser aceptados en la iglesia. No deberían entrar a la iglesia. Es una blasfemia que entren a la iglesia. Nosotros decimos, dejad que toda aquella persona cargada que siente que se ha separado de Dios,
se acerque a Dios. Nuestras puertas deben estar abiertas que una persona, independientemente de su pecado y su condición biológica, física, mental y espiritual, pueda llegar a nuestras iglesias. Fíjense bien, nosotros amamos a esa persona independientemente de la condición o de la preferencia sexual que él o ella tenga. Aquí tenemos que ser claros, pero eso no significa que nosotros aprobemos lo que está haciendo si lo que está haciendo va contrario a la palabra de Dios. Ese es un problema de él o de ella, pero ese problema o ese comportamiento del cual estás hablando, María Elena, es un comportamiento que tiene que enfrentarlo la persona con Dios, consigo mismo y con Dios. No es, yo he visto cristianos, ojo, cristianos con título de magíster y de doctorado en seminarios del siglo XXI. Y que dicen, no, porque tenemos que amar a todos. Inclusive ha salido una Biblia de los homosexuales. ¿Qué es eso? Eso es amoldar la misma Biblia y la misma palabra de Dios al contexto del siglo XXI. No comulgamos con eso, no creemos en eso. Creemos que es una relativización de los absolutos dados una vez a los años. En ese ejemplo que estoy poniendo, amamos al pecador, amamos a la persona que fue ladrona, o que ha sido asesina, o que es un asesino, o que cometió un delito. Lo que no aprobamos es la conducta que manifestó o que está manifestando, porque él debe ser transformado, él debe transformar su manera de pensar. Y la Biblia es clara cuando dice que los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Y si eso me hace o nos hace que nos rechacen en el siglo XXI, que rechacen esta grabación, bueno, con todo el honor del mundo delante de Dios, yo asumo este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como pastor. Porque estamos para aclarar y para predicar el evangelio. Si nos acusan de que somos, ¿cómo se dice?, fundamentalistas, ok, usted diga lo que quiera. Pero interpretamos la palabra de Dios en su contexto para ser transformado en este siglo XXI. No quería o quiero compartir otra cita del apóstol Pablo, ya dirigida al pueblo a Efesios. En Efesios 4, 22 al 24, él les dice a estos hermanos, con respecto a la vida que antes llevaban ustedes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Algo parecido con lo que dijiste, María Elena? Tal cual. 100%. Tal cual, ¿va? Con respecto, vuelvo a leer, con respecto a la vida que antes llevaban ustedes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos. ¿Ven el dibujo que yo puse? La oruga se va transformando hasta convertirse en una mariposa. Es decir, aquí hay una metamorfosis. Pablo aquí otra vez está usando el término metamorfosis. La vieja vestimenta, el viejo comportamiento, la forma de ustedes actuar antes de llegar a Cristo, una vez que ustedes llegan a Cristo, deben quitarse esa ropa vieja, esa vieja naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza es o está corrompida por deseos engañosos. Y al contrario, deben ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, como la mariposa. Miren cómo ahora, al cambiar su forma, puede volar. La oruga no podía volar. Y era la misma criatura. Pero ha sufrido una metamorfosis, un cambio de forma interna y externa que permite que ahora pueda alcanzar otras distancias.
no está esclavizada a arrastrarse o a caminar en la hoja de los árboles o por la parte de los árboles. Ahora puede desplazarse de árbol a árbol. Esa imagen es la que queremos traer y dice el versículo 24, perdón, 23. Deben ser renovados. Y la palabra renovados allí, ¿saben cuál es? Metamorfosis. Deben cambiar. Yo lo traduzco tal cual como Romanos 12:2. Deben ser renovados en la actitud de la mente. Deben ser transformados en la mente. Ahí está Mariana, en la dita en el clavo. Es que si no cambia tu mente, si no cambia tu manera de pensar, y me lo aplico a mí mismo, si no cambiamos nuestra forma de pensar, jamás vamos a cambiar en la manera en que nos comportamos. Cuando vemos en la calle, cuando vemos en la casa, cuando vemos en nuestro círculo social, personas que su comportamiento es idéntico o su manera de vivir es igual a la que tenían antes de llegar a Cristo, es una evidencia de que esa persona no ha renovado su mente, no se ha acercado y no ha hecho el cambio de chip, no le ha dado el clic al interruptor, no se ha puesto, no se ha quitado o despojado de la ropa del comportamiento anterior y por supuesto no se ha puesto el ropaje nuevo, de la nueva naturaleza, como dice Pablo en el versículo 24. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, es decir, hay que vestirse de nuevo. Hay que ponerse la vestidura, el comportamiento y el pensamiento y la actitud. Fíjense que esa fue la palabra con que comenzó. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vida naturaleza, la cual está corrompida. Deben ser renovados en la actitud de tu mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La palabra santidad aquí en cualquier otro momento en la Biblia significa apartado, separado para Dios. Nosotros tenemos que comportarnos distinto al status quo. Nosotros tenemos que comportarnos no siguiendo las corrientes ideológicas, filosóficas, políticas, religiosas, que no tienen un nacimiento, un asidero, perdón, bíblico, sino que son falsas interpretaciones o interpretaciones que son adaptaciones para complacer a todo, a toda persona, al humanismo que está imperando en el siglo XXI. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de que el todo ser humano debe ser, o lo que dice la Biblia, todo ser humano debe sufrir una metamorfosis intelectual. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones y basados en esa información, nosotros podamos tener un comportamiento distinto. Yo he dicho, y con esto quiero ya llegar a una conclusión, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Como cristianos estamos llamados a ser distintos y a ser vistos distintos. Porque si nosotros en ambientes no cristianos nos comportamos como no cristianos, mi vocabulario es el mismo vocabulario que tiene las personas que nos rodean, los compañeros de trabajo. Si ellos son vulgares, allá ellos con sus palabras, con sus ofensas, sus agresiones, su vocabulario tipo reggaetón del siglo XXI. Yo no tengo por qué repetir un vocabulario vacío y un vocabulario con palabras obscenas para complacer a familiares, para complacer amigos, complacer personas, jefes que no creen y no siguen los cánones de Dios. Dios me dice que yo debo ser honesto,
justo, santo, apartado. Fíjense bien, apartado del mundo y apartado para Dios. Eso es la santidad, separados del mundo para adorar a Dios. En otro sentido o en síntesis, si nosotros queremos transformar al hombre del siglo XXI, tenemos que comenzar como maestros, como educadores, como predicadores, como líderes o como padres, abuelos en nuestra familia. Debemos comenzar en inculcarle la palabra de Dios, inculcarle principios bíblicos, principios éticos, la moral cristiana. Y debemos ayudarles a corregir cualquier comportamiento que se separa o que se está apartando de los principios bíblicos y éticos. No hablo de una doble moral. El cristiano tiene que ser un hombre o una mujer de una misma moral, una forma única de comportarse con los inconversos y con el grupo de fieles que adoran a Dios. La renovación del comportamiento, la renovación del entendimiento o la metamorfosis debe ser vivida por cada uno de los cristianos, cada una de las personas que quieren realmente vivir en este siglo XXI de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios. Renova tu mente. Tu mente, tus pensamientos van a permitir que tus sentimientos cambien. Y esos pensamientos y esos sentimientos te van a permitir que tu conducta, tu actuación, tu desempeño laboral, matrimonial, de noviazgo, relaciones interpersonales cambien. Y no vas a actuar de acuerdo a una provocación, no vas a actuar de acuerdo a una trampa que te tiende, pudiéramos ponerlo en términos generales, pero después específico, el enemigo, porque a veces decimos que le ponemos toda la culpa al enemigo, no, que el enemigo me tentó, no, que el enemigo me puso esta traba, algunos son más específicos, dicen que el diablo se me apareció y aquello y lo otro. No le echen la culpa al diablo. Muchas veces el problema no es del diablo, el problema es de nosotros. Me río porque el problema es el diablo que nosotros tenemos de una mala percepción de nuestra mente. Si nos separamos de Dios, cualquier cosa va a entrar. No seamos ociosos, sigamos a Dios. Mire, gracias por estar con nosotros. Gracias, Marielena. Mariela también está conectada. Gracias por estar en este conversatorio. Esperamos que Dios les bendiga. Las personas que nos están viendo por nuestro canal, le invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Si te gustó este video, dale like y siéntete en la libertad de compartir el link para que otras personas sean edificadas. Que Dios les bendiga. Chao, chao.